Hola amigos, bienvenidos a Charro Político. Yo soy Juan Carlos Solano y el día de hoy voy a darte con la información que te voy a platicar. Y es que el dueño de Cinépolis, sí, el dueño de ese monopolio, arremete contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que es un ignorante por querer modificar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y quererla hacer a su modo, asegurando que el presidente no sabe lo que hace y está haciendo un retroceso. Ante eso, las redes sociales le dejan llover un sinfín de comentarios. Aquí te voy a platicar cuáles son sus intereses, por qué no quieren que mueva la reforma educativa y cómo era que bien a mí de Enrique Peña Nieto. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, sabemos que en el Senado y en la Cámara de Diputados está discutiendo un tema muy importante, que es el de la reforma educativa, que ha traído muchos problemas desde Enrique Peña Nieto y que la verdad el tema educativo ha sido un tema muy descuidado, donde también se ha lucrado, se ha robado, ha habido corrupción. Bueno, ante esto resulta que de un tiempo acá, justamente, curiosamente, vaya la redundancia, perdón, cuando entra el presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta que al dueño de Cinépolis, sí, el dueño de ese monopolio que no debería de tener porque la Constitución lo establece, ya se ha preocupado por la educación de México. Yo no he visto que se preocupe por el contenido que publican o el contenido que exhiben en las películas, ¿verdad? Pero resulta que sí se preocupa por la educación de los mexicanos. Ante esto arremete contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo llama ignorante por querer cambiar la increíble, perfecta reforma, nótese el sarcasmo, reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. Sí, ese que no sabía leer y ese que no sabía, no, ese era Aurelio Nuño, el ex secretario de Educación. Bueno, ese que no sabía contar, bueno, resulta que ahora el dueño de Cinépolis defiende que ha sido la mejor reforma. Ante esto le llueven críticas y esto es lo que expresamos los mexicanos. Pues bien, arrancamos con la información y dice lo siguiente, lo estamos viendo aquí en pantalla y dice así. Arrancamos con el siguiente tuit y dice lo siguiente: CEO de Cinépolis arremete contra la reforma educativa, quien tiene el monopolio de lo que los mexicanos vemos en el cine y da preferencia a la basura de Hollywood o hollywoodense sobre el talento mexicano. ¿Puedes tomar esto en serio? Ahora, ¿por qué la gente no puede tomar en serio o por qué a la gente le encanijan ese tipo de declaraciones? Repito, yo no estoy en contra de que cuestionemos. Yo en algunos videos he cuestionado y he señalado, como ahorita el tema de la reforma educativa. Te voy a decir en qué circunstancias o qué me gustaría que se revisara más a fondo antes de dar un veredicto o antes de dar una respuesta final, porque tengo mis observaciones. Sí cuestiono porque se debe de hacer, porque es mi obligación contigo y porque te lo tengo que decir. Repito, mi obligación es contigo, no con el gobierno, no con nadie más que con la familia del Charro Político. Pero ¿qué molesta de estas personas? Bueno, te platico. ¿Cómo es posible que una persona que durante años jamás le importó absolutamente nada de la educación, nada de los mexicanos, nada de la cultura, y solamente aplaudía porque Cinépolis recibía presupuesto por parte de Enrique Peña Nieto, ahora parezca a querer luchar por los derechos de los mexicanos, asegurando que el presidente es un ignorante por querer modificar la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto? Me explico. Esa es la hipocresía que me molesta. Y vamos a leer la nota a continuación y dice lo siguiente: CEO de Cinépolis arremete contra reforma educativa. Sabemos que ese es el brete que traen ahorita y dice así: Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, señaló que regresar a un esquema de asignación automática de plazas para normalistas no solo va en contra de lo que marca la Constitución, como si Enrique Peña Nieto hubiera acatado la Constitución, o inclusive como si él estuviera acatando la Constitución. Ojo, porque tiene un monopolio. Ojo, eso no lo justifica. López Obrador debe acatar la Constitución, pero vamos a seguir leyendo. Sino que representa negarles a los niños y a los jóvenes la posibilidad de tener unos mejores maestros. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? Bueno, López Obrador está en contra de los exámenes que se les hacía a los maestros. Claro que como había corrupción en el gobierno y que aún sigue existiendo pues corrupción en algunas partes, claro que había corrupción en los famosos exámenes, claro que hubo corrupción en la reforma educativa, porque era evidente que a Peña Nieto lo último, señores, que le importaba era pues la educación. Y dice así: Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, arremetió este jueves contra
contra la reforma educativa que se discute en la Cámara de Diputados. Regresar a un esquema de asignación automática de plazas para normalistas no solo va en contra de la Constitución, él tiene un monopolio, sino que representa negarle a los niños y a los jóvenes de México la posibilidad de tener mejores maestros y con ello una mejor educación y mejor futuro. Te voy a platicar lo siguiente. Esto de la asignación automática sí me tiene un tanto intranquila, voy a leer más al respecto, pero es evidente que esto lo dice el dueño de Cinépolis luego de que López Obrador rechaza que plazas automáticas a normalistas fomenten corrupción. Una de las ideas del presidente es que se regrese a un esquema automático de plazas. Entonces, eso es algo que me tiene un poco intranquila y te pido tu ayuda. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué has sabido al respecto de ese tema? ¿Consideras que está bien dar las plazas de forma automática? ¿Consideras que no? Que debe ser a través de exámenes, pero que se apliquen de forma correcta, sin que, no, porque pues es amiga o es hermana de la directora, me toca a mí la plaza. Entonces, hay que cuidar esos aspectos, o que se hacía corrupción en los famosos exámenes. Entonces, te invito a que me digas en los comentarios y me digas qué opinas al respecto. Pero hay que ver la forma en la que López Obrador pensaría aplicar este proceso. Y dice así. Esto fue lo que dijo el presidente y por eso el dueño de Cinépolis le contestó. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la entrega de plazas automáticas a los maestros de las escuelas normales fomente la corrupción en el sistema magistral. Habría que ver de forma automática, pero bajo qué condiciones, porque digo, también no es un secreto que antes era de que, como yo soy amiga, soy hermana del director, del encargado de esa zona, de la SEP, pues me toca la plaza. Entonces, eso es obviamente lo que López Obrador va a cuidar. Hay que analizar cuál va a ser el proceso y la forma de entrega, pero tú déjame en los comentarios en qué estás a favor y en qué estás en contra. Lo que es evidente que el dueño de Cinépolis no tendría por qué estar señalando esto, porque repito, durante muchos años no le importó, y lo que realmente pasa es que él, lo que sea que haga el presidente, está en contra. Sigamos leyendo. A su vez reclamó que la molestia de la oposición en la Cámara de Diputados es porque se protege el cierre de las escuelas normales, las cuales fueron desprestigiadas en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Sigamos leyendo. Decían que yo deseaba regresar cuando se vendían las plazas. Inclusive, esto fue lo que dijo López Obrador, se me acusó de eso, de que yo quería que se cancelara la reforma educativa para que se regresara a la venta de plazas. En un sistema tripartito donde participa el sindicato, porque tiene derecho a hacerlo, no solo la CENTE o el CENTE, participa el gobierno del estado y el gobierno federal. Es decir, que en ese proceso de entregas va a evaluar tanto el sindicato, el gobierno del estado y el gobierno federal si se merece o no la plaza. Es tripartito y hay un proceso, lo que se definió y tampoco les gustó, pero ni modo. Es que no se van a cerrar las escuelas normales como lo querían hacer. Eso es lo que López Obrador menciona. Déjame tú en los comentarios. Y ante esto, pues el dueño de Cinépolis le contesta al presidente diciendo que es una ignorancia querer modificar la reforma de Enrique Peña Nieto, donde se aplicaban exámenes. Repito, el tema de los exámenes, yo estoy de acuerdo y lo que quiero es que los mejores maestros estén en las escuelas de México. Claro que lo quiero, y que sean mexicanos, y ese es uno de mis sueños, porque un país que no le apuesta a la educación, señores, es un país que jamás va a avanzar. Pero también quiero pues que al profesor se le den herramientas, se le dé apoyo, se le dé recurso, porque también mandarlos a la batalla y sin herramientas, pues está cañón. Entonces, creo que hay que ponderar, hay que ser justos, y de una forma u otra, pues ese era como quería también Enrique Peña Nieto deshacerte de ciertos maestros. Entonces, yo siempre he dicho que el que es verde, del que es perico, donde quiera es verde. Entonces, que se queden los mejores maestros, que se les dé plazas, que se les dé apoyo a los mejores maestros. Y también deben de existir evaluaciones, porque hay profesores, y nos consta, tú que llevas a tu hijo a la escuela, tú que tienes la oportunidad, yo lo he visto, lo he vivido, que hay profesores que realmente no están bien capacitados. Entonces, eso es importante, pero ojo, siempre que se les brinde el apoyo, que se tengan buenas instalaciones, que se tengan buenas condiciones, que se les estén dando cursos constantemente, porque esa es la única forma de avanzar. Continuando con la información, ya para concluir ante esto,
Pues aquí vemos el historial negro del dueño de Cinépolis. El dueño de Cinépolis niega su participación en campañas contra López Obrador, luego de que se le vio en reuniones con Ricardo Anaya y con empresarios, pues que le habían dado dinero al panista para quitar a López Obrador del camino, lo cual no funcionó. Y también aquí tenemos como falso que haya financiado campaña contra López Obrador, dueño de Cinépolis. Entonces vemos que sí tiene un historial medio negro, y es a lo que me refiero. El señor no habla por aportar algo a México, habla porque pues no le cae bien López Obrador. Y es que ahí te va la verdadera razón, y dice lo siguiente: dueño de Cinépolis niega haber tenido negocios con Enrique Peña Nieto, pero los informes de transparencia dicen todo lo contrario. El 30 de mayo de 2018, tras las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo la cúpula empresarial, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que en ese entonces el dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, negó en entrevista con Denise Merker haber sostenido una reunión con el candidato de la coalición por un México al frente, Ricardo Anaya, y también aseguró no tener negocios con el actual gobierno federal cuando estaba Enrique Peña Nieto. Yo no le vendo absolutamente nada al gobierno, no tengo ningún negocio con el gobierno. Pues yo creo que sí, le has de haber vendido algo y muy bien al gobierno para tener el monopolio del cine, la verdad. Ahora sigamos leyendo. Dice así: no obstante, los argumentos declarados por Ramírez Magaña no coinciden, es lo que les decía, con los datos del portal de obligaciones de transparencia, porque aquí es donde le cayó la voladora. Así como en los reportes de los gastos de comunicación social de las dependencias y entidades del gobierno de Enrique Peña Nieto, resulta que una revisión realizada por Julio C. Rúa para Proceso demostró que la empresa líder en comercializadora publicitaria, que es filial de Cinépolis, recibió al menos 31 contratos de forma directa con la actual administración federal por una cantidad de 59, repito, 59 millones de pesos. Si esa no es una ayudadita, yo no sé qué es. Si eso no es compadrazgo, yo no sé qué es. Viejo hipócrita. Además, al realizar una investigación más profunda basada en los datos de publicidad de 2003 a 2017, la cantidad pagada a la filial de la empresa Ramírez Magaña se disparó a 92 millones 769 pesos. Así que no vengan con hipocresías. Está bien que se cuestione, que se mejore la reforma. Si se va a cambiar la reforma educativa, que sea para bien, para que los maestros se preparen, sean mejores y tengan buenas condiciones de trabajo. A esto me refiero. Uno da su trabajo feliz, contento y le echa ganas, miren, cuando hay dinerito también de por medio. Pero no es solamente esto lo que tiene la empresa Cinépolis. Resulta que ellos tienen una fundación, no sé si les ha tocado ver, para cirugías. Te piden que dones, como el famoso redondeo, para operar personas. Pues bueno, te platico que esto es un fiasco aquí. Aparte de que se roban el dinero, resulta que personas han perdido el ojo tras cirugías en campañas de Cinépolis. Te lo muestro a continuación. Y aquí te muestro un fragmento. Y el señor no crean que se hizo responsable, ¿eh? Vamos a ver el video. Y llegaron, checaron mucha gente, trajeron para ver cómo está. Bueno, esta es la señora que lamentablemente pues la usaron ahí como conejillo de indias, qué desgraciados, y le deshicieron peor el ojo y nunca recibió nada al respecto. Entonces a mí que no me venga con golpes de pureza, con que ahora resulta que le importa la educación. Preocúpese por su fundación, porque ahí le andan robando a la gente y luego los andan ahí desfigurando. Preocúpese por eso, que le caiga mejor a usted la policía. Pues bien, con esto concluimos el video, mis queridos charritos. Déjame tú en los comentarios qué opinas referente a la reforma educativa ante las críticas de Cinépolis y el historial negro del dueño de Cinépolis. Yo soy Juan Carlos Solano para el Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarme muchos likes y nos vemos hasta la próxima.